Buenas chicos, aquí estamos otra noche más en esta tercera ronda ya de la Funny Cup con este BMW TC de la WTCC 2013, campeonato organizado por Race Room Spain, RRS. Recordar pasaros por la web y añadir a favoritos porque no tienen ningún desperdicio, para estar informado de todo lo relacionado con Race Room y con Sector 3 y bueno, todos los campeonatos que estamos organizando aquí en esta asociación de comunidades, comunidades internacionales. Tenemos campeonatos todos los días y bueno, ahí están saltando ya los pilotos a quali para marcar los tiempos. El circuito súper revirado. En esta ocasión tenemos aquí el circuito sueco de Falkenberg, el cual no me deja poner el track map, pero bueno, circuito muy revirado, igual que todos los suecos. Y bueno, recordar que esta Funny Cup se caracteriza porque son 5 circuitos, 6 rondas, 5 circuitos suecos, todos los circuitos suecos que tiene Race Room, y la ronda final será en Nordschleife. 2 mangas, son 2 manguitas de 20 y 30 minutos, las cuales se están haciendo muy divertidas. La segunda manga de 30 minutos son parrilla invertida a los 10 primeros pilotos en la primera ronda. Y bueno, ahí tenemos en cámara a uno de los grandes protagonistas de este campeonato, de esta Funny Cup con estos BMW. La verdad es que campeonato monomarca y bueno, y gran campeonato el que está realizando el piloto de Simo Mir de Churi Sports. Cuando vemos a Alberto Lazzarini, el equipo Racing Hearts Italia, marcando el primer sector, segundo sector, tiempo, los primeros tiempos que está marcando algún piloto y por consecuencia pues salen en morado. Bueno, saludar a los que nos estén viendo en el chat y los que no estén viendo por YouTube y se añadan al chat, y luego saludar a todos los que nos vean luego en diferido también. Ahí tenemos a Antonio Alonso del equipo Racing Cars Sim Racing, compañero de José Moñino y compañero de Luc Rusto, los cuales están haciendo muy buen campeonato también. Nos tienen acostumbrados a hacer buenos campeonatos en este formato de Funny Cup. Recordad que todos los miércoles a partir de las 9:30 tenemos una cita con este campeonato, con esta comunidad. Vamos a ver, porque estoy viendo que no sale el logo. Ah, vale, sí sale el logo. Ok. Bueno, en esta ocasión, como hemos dicho, Falkenberg Motorvana, perdón. La variante es la GP. Ya está bien y bueno, ahí tenemos los primeros tiempos. Simo Mir referencia, como no. Antonio Alonso ha marcado un gran tiempo. Malto RC ahí lo tenemos también con un 45.0. Diego Lisaso 45.0. 45.0 también para Orlando Teleiro. Wow, 3 pilotos en 45.0. 45.1 para Tony Santa Clara y Carlos Ródenas. 45.1 también para Cristian Barcelli, que ha superado a estos dos pilotos y se coloca su tiempo en sexto lugar. Fabiano Cremacci lo estamos aquí viendo también con 45.1. 45.1 también para Luis Peixoto. Wow. Sextos P7, P8, P9, P10, P11 en 45.1. 45.0 hay 3 pilotos también. 45.2 tenemos a Alejandro Tomeno y a José Valencia. Chefo Durán ha marcado un 45.4. 45.5 para Stefano Meracci. Bueno, de momento estamos viendo cómo están marcando y bajando estos tiempecitos. La verdad es que un circuito muy corto, menos de un minuto y bueno, vamos a ver grandes batallas, mucha igualdad por lo que estamos viendo, muchísima igualdad, rodando en mismas décimas, muchísimos pilotos. En 45.0 estoy viendo ahora mismo 4 pilotos: Malto RC, Cristian Barcelli, Orlando Teleiro y Carlos Ródenas.
45-1, como antes bien hemos dicho, mogollón de pilotos también. Y bueno, tiempo de referencia continúa siendo Simón O'Mill. Espectaculares planos los que nos ofrece este circuito, el cual no tiene excesivos árboles que molesten, y desde la cámara cenital, desde la cámara aérea, se ve bastante bien. Tenemos a Carlos Ródenas, compañero del equipo Hispania Sim Racers, comunidad bastante potente, muchísimos simuladores, y intentaremos que se unan a la fiesta del Race Room y organicen lo que quieran por aquí, que siempre tendrán nuestro apoyo. Luc Mousteau ya marcando ese cuarto mejor tiempo del equipo Racing Cars Sim Racing. Se coloca segundo con ese 44-4, justo por detrás de Simón O'Mill. Vamos a ver, porque esta clasificación está siendo bastante dificultosa para los pilotos debido a todo el tráfico que se están encontrando en pista, y bueno, esperemos que puedan marcar su mejor tiempo y de la mejor manera posible, sin tener ningún inconveniente. Ahí tenemos a Alexander Paumenkov del equipo Pro Formula eSports. Damos un saludo a nuestro compañero Cyril Jan, que se está perdiendo este champ, pero seguro que lo está viendo y está disfrutando de ella. Luis Picciotto, ahí tenemos al piloto de pedal a fondo, también comunidad amiga de RRS, de Race Room Spain, y muy agradecidos por ello. Y un poquito de tráfico, ha marcado ese tercer mejor tiempo, mejor que Diego Lisaso, mejor que Antonio Alonso, Rubén Artiaga. Wow. Luis Picciotto viene fuerte en esta tercera ronda, en esta carrera de Falkenberg Motorbana, y esperemos que tengan muy buena carrera. Rubén Artiaga, ahí tenemos el integrante del equipo Plus Ultra Motorsports, liderando así este equipo, que quiero recordar está José Valencia y Francisco Fimía. Lo siento si se me escapa alguien, pero así a bote pronto es lo que recuerdo. A Alejandro Tomeno Calle también tiene actualmente un 44-9. Muchísimos pilotos han bajado del 45. Los 9 primeros pilotos. Wow, Alejandro Tomeno se coloca en cuarto lugar con ese 44-5. Muy buen tiempo. Este piloto está disfrutando de lo lindo aquí en esta Funny Cup y dando muy buen espectáculo. Ya os digo que ha habido muy buenas batallas. Recomendamos a la gente que se pasen siempre por el YouTube de Race Room Spain, o bueno, por la web también tienen todas las retransmisiones, y disfrutarán de todo el espectáculo que estamos teniendo en estas carreras, en estos circuitos suecos, con este campeonato monomarca con los BMW. La verdad es que es algo peculiar y bueno, algo característico que queríamos que fuera la Funny Cup. Siempre son 2-3 mangas, carreras cortitas, carreras al sprint, y bueno, intentamos que sea lo más divertido posible para tanto para los pilotos como para los que los estamos viendo desde fuera. Tenemos al piloto italiano Cristian Marcelli, que ha marcado el 10º mejor tiempo y se va a boxes. Ahí también tenemos, bueno, Simón O'Mill, que viene 44-0, nadie se le acerca. El que más se le acerca es Luc Mousteau a 4 décimas. Ahí rebasa los límites. Simón O'Mill pierde un poquito de tiempo y intentará nueva vuelta. La verdad es que es espectacular los carrerones que está teniendo Simón O'Mill. La última ronda fue bárbaro lo que hizo, saliendo 10º, consiguió alcanzar a Diego Lisaso y bueno, tuvieron muy buena batalla y muy buen espectáculo. Y ya os digo que en cualquier nivel, en cualquier posición, estamos viendo muchísima igualdad, ya que estos circuitos
muy complicado la maniobra del adelantamiento, la verdad. Y agradecer a todos los pilotos participantes de esta Funny Cup que se lo están currando de lo lindo, porque estamos viendo unas carreras muy limpias, batallas bastante interesantes y deportivas. Y eso, los máximos protagonistas, yo siempre lo digo, son los pilotos. Vamos, son los que ponen de su parte para que haya los menos incidentes posibles. Nosotros podemos poner un tipo de normas más severas o menos severas, pero siempre son los pilotos los principales protagonistas. Víctor Jiménez Verdoy, teníamos ahí que ha marcado ese 45.7. Ahora mismo tenemos a Alberto Laccianini también, que con ese décimo mejor tiempo, 44.7. Bueno, pues en 44 tenemos 12 pilotos, desde Simón Mir hasta el P12, que es Cristian Marcelli. En 45 se sitúan los demás pilotos, o sea que muchísima igualdad. Cuidado ahí, que hemos visto un choque por detrás y, bueno, sin mayor consecuencia. Diego Lisaso también espectacular las carreras que nos está ofreciendo este piloto de Churi Sports. Gran nivel el que tienen los pilotos de este equipo, y hay que agradecer que se unan a campeonatos organizados por Race Room Spain. Siempre serán bienvenidos, como cualquier equipo, como cualquier piloto que intente pasarlo bien, que venga con una actitud positiva y con ganas de aprender, como tenemos todos. Tony Santa Clara, el mito y leyenda Tony Santa Clara, gran conocido en SRS, en los comienzos de SRS, gran conocido campeonatos de NSU, se ha llevado 3 campeonatos de NSU y gran conocido en los servidores ranked de Race Room Spain. Aquí lo tenemos al piloto gallego aquí actualmente pone Churi Sport. Realmente se separó del equipo, no quería tener ninguna responsabilidad de ningún tipo y solamente participar en lo que le gusta y para disfrutar, y ya está. Bueno, ahí tenemos un pequeño off-track. Yo creo que se va a ir para boxes nuestro amigo Tony, cuando vemos aquí a Edu, a Simón Mir, que no viene bajando el primer sector, aunque viene en buen tiempo, y continúa ese 44.0, muy difícil de bajar al 43, yo diría que casi imposible. No hay mucho margen en un circuito tan corto, menos de un minuto, recordad, no hay nada de margen, y ahí lo estamos viendo en los tiempos. Chefo Durán, que se le está tragando un poquito, o el coche o el circuito, diría yo que no conoce muy bien el circuito, porque este piloto, nuestro amigo Chefo, nos tiene acostumbrados a estar ahí luchando por el podio, luchando por ese top 10, aunque se paga caro el top 10 en estos campeonatos, que está habiendo muchísimo nivel y estamos viendo grandes pilotos que le cuestan mucho, le cuestan horrores el meterse entre los 10 primeros pilotos. De hecho, aquí tenemos a Tony Santa Clara, el cual es un piloto muy rápido y está en P14. Yo creo que debido al tráfico está teniendo problemas para marcar una vuelta rápida, y una pena, porque a falta de un minuto va a tener pocas ocasiones ya para completar esa vuelta. Mucho tráfico, muchísimo tráfico, y es normal que cueste marcar una vuelta rápida. Bueno, un saludo para Mauro Peruccini, Forza Italia. Da ánimos a sus compatriotas italianos, los cuales tenemos a 5 pilotos en pista: a Fabiano Cremacci, Alberto Laccianini, Cristian Barcelli, Marto RC y Stefano Merazzi.
bueno, es de agradecer tanta polivalencia nacional y tantas nacionalidades por aquí. Tenéis ahí la tabla de resultados, la tabla de clasificación de la quali, con Simón Omil, que se lleva la pole position, Luc Mustó, Diego Lisaso, Rubén Artiaga, Luis Peixoto, Alejandro Tomeno, Orlando Teleiro, Antonio Alonso, Fabiano Cremazzi y Alberto Laczarini cierran ese top 10 tan preciado para los pilotos. Carlos Ródena se queda ahí a las puertas en ese P11, Cristian Barcelli, Marto RC, Tony Santa Clara ha conseguido el P14, Alessandro Paumenkov, P15, Stefano Merachi, el P16, Alberto Vicente P17, Chefo Durán 18, José Valencia P19, Luis Sousa y Nuno Miguel, los dos compatriotas portugueses P20 y P21 respectivamente. Sena Cecoto lo tenemos ahí el 22, Víctor Jiménez el 23, Francisco Fimi el 24 y YouTube Sergi el 25. Bueno, pequeño warm-up en el que los pilotos probarán esta salida de pista y esta salida de carrera. Recordar que siempre con los neumáticos y frenos en temperatura que no son óptimas se aumenta muchísimo la distancia de frenado y puede llevarte a alguien puesto, y bueno, esperemos que haya los menos incidentes posibles, ya que las circunstancias y las posibilidades son muy altas. Bueno, tenemos por el chat a Nemo, que le da ánimos a Tomeno, a Alejandro Tomeno, que actualmente va a salir P6, muy buena posición de salida para el piloto español, y nada, y ánimos desde el chat a ver qué tal realiza estas dos bancas, y de momento se le ve con ritmo. A mí personalmente los circuitos suecos me parecen una pasada. Son circuitos que se caracterizan por lo revirados que son. Me quiero referir a muchas curvas y curvas cerraditas y cortitas. Son circuitos muy cortos, un minuto, estamos viendo un minuto y pico. Circuitos muy estrechos, realmente son mini Nordschleife, se podría decir. Nordschleife de un minutito y bueno, y yo creo que de primeras ha sido un poco sorprendente para los pilotos y para todos el elegir la elección de estos 5 circuitos suecos, pero creo que los pilotos se lo están pasando realmente bien y creemos que bueno, que lo están disfrutando y están aprendiendo circuitos que quizá no hubieran corrido casi nunca si no llegase por un campeonato así. Muy difícil de integrar un circuito sueco a lo largo de un campeonato, que no... Si los circuitos normalmente en un campeonato son los GP o son otro tipo de circuitos, difícil meter algo así tan raro. Pero bueno, en esta ocasión hemos decidido que mejor que con estos coches. Podría haber sido unos NSU o algo así pequeñito también, con poca potencia, y meterlo en circuitos así. Está claro que aquí no vas a meter unos Fórmula ni DTM del 2016 o cosas de esas, pero si no es con estos coches no podríamos haber usado los circuitos suecos. Bueno, va a dar comienzo la primera manga de esta tercera ronda de la Funny Cup, organizada por RRS. Recordar de visitar la página de raceroomerspain.com, que no tiene desperdicio, echar un vistazo a todos los recovecos de la página porque tiene muchas sorpresitas y es muy interesante.
Bueno, tenemos ahí a Simo Mil y Luke Musto, que acaban de salir en primera posición, seguido de Diego Lisaso y Rubén Artiaga. De momento no hay mucho intercambio de posiciones. Cuidado con la primera chicane, la cual puede ser mortal para muchos pilotos. La parte trasera, esperemos que no cambie mucho la trazada. Pequeño incidente que se ha visto perjudicado dos pilotos. Tenemos ahí en off track, sí. Bueno, pues ya se están distanciando bastante, ya están uno detrás de otro y de momento no hemos visto grandes consecuencias, excepto en la parte trasera, que sí que es verdad que ha habido algún perjudicado. Una lástima, y recomendamos a los pilotos que hayan sufrido alguna ilegalidad que lo reclamen para aplicar las normas en cierto caso. Y nos vamos a ir ya con las batallitas. Aquí tenemos a Simo Mil defendiéndose de estos tres buitres que vienen por detrás, estos tres magníficos pilotos como son Luke Musto, Diego Lisaso y Alejandro Tomeno, muy pegados. De momento no se sabe quién va a pasar aquí, y bueno, ahí también tenemos a Orlando Teleiro en séptima posición. Sena Cecoto indica slowdown, una pena porque tendrá una pequeña penalización de tiempo y perderá quizá alguna posición. Bueno, Luis Peixoto, que continúa ahí en sexto lugar. Pequeño off track hemos visto por ahí. Alejandro Tomeno, diría yo que es, sí. Alejandro Tomeno se ve que ha tenido un off track, ahí se va a tronquear otra vez, tracciona mal, una pena, porque esperemos que retome la carrera lo mejor posible y continúe remontando. Ha tenido una gran quali y un gran comienzo de carrera, pero se ha visto perjudicado en ese incidente y ha perdido bastantes posiciones. Bueno, Orlando Teleiro, que le viene pisando los talones a Luis Peixoto, y el piloto español contra el piloto portugués, piloto de 21 y Motorsport contra piloto de pedal a fondo. Vamos a ver cómo se salda esta batallita, porque Luis Peixoto viene apretando y mucho y se sitúa también detrás de Rubén Artiaga. Bueno, por detrás viene Antonio Alonso muy pegado a Orlando Teleiro. ¡Wow! Espectacular grupito el que tenemos aquí, muy pegados, y realmente es muy difícil el adelantamiento en este trazado, ya que exceptuando quizá esta curva, que es la primera curva del circuito, la primera curva del trazado, después de la recta de meta, que es donde más rebufo puedes coger e intentar meter el coche si estás en paralelo. Muy buen campeonato también para Antonio Alonso, nuestro gran amigo Antonio Alonso, que acompañado por José Moñino y Justo están haciendo, bueno, José Moñino me parece que no está participando en esta ronda, una pena, porque se perdió la primera carrera y luego la segunda carrera tampoco pudo participar. Bueno, siempre hay bajas inesperadas y siempre hay cosas más importantes que pueda ser un hobby. Seguimos con la batalla de Antonio Alonso y Orlando Teleiro, cuando Fabiano Cremacci se está acercando también mucho a Antonio Alonso. Vamos a ver la parte trasera de Antonio Alonso. No me deja enfocar aquí una cámara del coche, y no sé si será bug de los BMW de esta categoría, que es un poco antigua y quizá las cámaras no funcionen correctamente, o de los circuitos. No, de los circuitos no creo que tenga nada que ver.
bueno, pues tenemos batallas por todos lados porque realmente se están acercando muchísimo todos los pilotos. Cuando vemos a Stefano Merazzi, que ha tenido un pequeño incidente con Nuno Miguel, el cual seguramente será reclamado porque se han visto perjudicados los dos pilotos y bueno, creo que Stefano Merazzi lo está esperando a Nuno Miguel y creo que es lo correcto. Múltiples batallas por todos lados, mínimas diferencias entre piloto y piloto y nos vamos a ir con José Valencia, el cual está muy pegado a Francisco Fimia. Los dos compañeros de equipo, misma skin para los pilotos del mismo equipo, defendiendo Francisco ese interior. José Valencia se prepara la mejor trazada para este zigzag. Bueno, mismo nivel, mismo ritmo que están teniendo en esta vuelta estos dos pilotos, los cuales han marcado un 47.5 y un 47.3 en la última vuelta y muy difícil el poder adelantar con un piloto delante que está marcando tus mismos tiempos. Alberto Vicente también lo tenemos ahí atacando a Chefo Durán, el cual diría yo que se le está atragantando el coche o el circuito, una de dos, porque nos tiene acostumbrado a un ritmo superior al que está teniendo hoy. Pues estos tres pilotitos están luchando por esa P14 entre Chefo Durán, Alberto Vicente y Stefano Merazzi. Se está acercando también ahí peligrosamente, le está recortando bastante distancia. Y cuidado con Alejandro Domeno, que se está ya, después del incidente que tuvo, está remontando bastante, intentando meterle el coche por el interior a José Valencia. Lo consigue, le superpone el coche por delante y ahora se dispone a atacar a YouTube Sergi. Y volvamos con Alberto Vicente y Chefo Durán, los cuales están súper pegados. Yo creo que Alberto Vicente ya le está mostrando el coche, está casi en paralelo. Y el piloto italiano por detrás, Stefano Merazzi, muy pegado al piloto español, el cual querrá también ganar esa posición. Bueno, Carlos Ródenas en paralelo con Cristian Barcelli. Paralelo espectacular, coge el interior de esa curva, pero Cristian Barcelli tracciona muy bien y no pasa por el curva. Alberto Vicente hace lo propio con Chefo Durán, intentando hacerle la contratrazada. Ya estáis viendo la dificultad que tiene el adelantamiento en este circuito. Muy importante la quali y veremos a ver en la segunda manga, porque la segunda manga es parrilla invertida de los 10 primeros pilotos. Y veremos a pilotos teóricamente con menos ritmo en la parte delantera. Bueno, Luis Peixoto y Rubén Artiaga continúan su batalla. Rubén Artiaga ha conseguido sobrepasar a Luis Peixoto, al piloto gallego. El cual no le va a poner nada las cosas fáciles. Rubén Artiaga ya continúa defendiendo esa posición, esa cuarta posición, y cogiendo el interior de cada curva para que no le meta el coche Luis Peixoto. Y continuamos con esta batallita porque Chefo Durán se ha encontrado a Cristian Barcelli. Ahora mismo son 4 los pilotos. Y cuidado, se toca un choque lateral entre Chefo Durán y Alberto Vicente, pero sin mayor consecuencia. Chapa es normal en estos coches. Ya os digo que es WTCC, que es una categoría de tracción delantera,
aunque estos BMW, este campeonato monomarca es de los BMW y es el único coche que hubo de tracción trasera en esta categoría. Los WTCC del 2013. Categoría muy divertida, si no habéis probado esta categoría os la recomiendo. Está el Seat León, hay coches muy chulos y bueno, ahí Chefo tracciona mal y pequeño toque con gran consecuencia para estos dos pilotos, Alberto Vicente y Chefo Durán. Alberto Vicente me parece que se ha ido. Sí. Bueno, Chefo Durán ha abandonado, se ha ido a boxes. Ya se preparará la segunda carrera. Y Alberto Vicente continúa en pista. Ahí lo tenemos en P17. Donde tenemos a Alexander Paumenkov, el piloto de Pro Fórmula eSports, muy pegado a Nuno Miguel, al piloto portugués. Paralelo para estos dos pilotos, interior para el piloto portugués, pero no, le gana en velocidad punta a Alexander y consigue esa P15. Vámonos con Antonio Alonso y Fabiano Cremacci, Orlando Teleiro. ¡Buah! La batallita A3 que están teniendo estos tres pilotos, aunque por detrás también se está acercando Alberto Lazzarini cada vez más. Y bueno, continúa. Bueno, creo que es un piloto doblado el que se está encontrando ahora mismo, sí. Bueno, Antonio Alonso y Orlando Teleiro no quieren dar el mínimo espacio entre estos dos pilotos que se están dando ese besito en la cara, en la mejilla, por decirlo de alguna manera. Choques laterales que están casi permitidos, en el sentido de que si no hay mayor consecuencia no ocurre nada y se considera lance de carrera, está claro. Ya otra cosa es el apoyo o el intimidar en carrera. Pero cuidado con Fabiano Cremacci, que le está plantando cara ahí a Antonio Alonso. Antonio Alonso no se quiere despegar de Orlando Teleiro. Vaya batalla guapa, 4 o 5 pilotos que se está uniendo. También Carlos Ródenas por la parte trasera. Carlos Ródenas ya se ha unido a este grupito de 5 pilotos. Bueno, pues Orlando Teleiro quizás se haya distanciado un poquito y volvamos con Alberto Vicente, el cual ya se está defendiendo de Alejandro Tomeno, que está remontando bastantes posiciones después de ese incidente de las primeras. Se ve que ha roto ahí, ha tenido un problema seguramente con el cambio de marchas o no sé. Alejandro Tomeno, ahí lo tenemos en P16. Bueno, pues continuamos con la batalla por la sexta posición entre Antonio Alonso y Orlando Teleiro. Y como se despisten estos dos pilotos, vienen muy fuerte por detrás Fabiano Cremacci. Ahí lo tenemos, muy pegado de Antonio Alonso, el cual no le va a dejar no le va a poner las cosas nada fáciles. Y ya os digo que aquí el que tenga un pequeño off track, un pequeño slowdown, un pequeño error, va a ser superado por 5, 6, 7 pilotos que van muy pegados a ellos. ¡Buah! Fabiano Cremacci se va fuera, vamos a ver, porque ahí yo creo que hay algún doblado también. Intercambio de posición entre Alberto Lazzarini y Fabiano Cremacci, los dos pilotos italianos. Bueno, pues Carlos Ródenas, wow, 3Y paralelo de dos coches, madre mía, vaya grupo, espectacular grupo. Ahí se va uno fuera. Vamos a verlo desde el plano cenital porque está bastante interesante la cosa. Ahora mismo Orlando Teleiro se ha separado un poquito, Antonio Alonso también, y
este grupo está siendo liderado por Carlos Rodena, seguido de Alberto Lacciarini, y por detrás viene Tony Santaclara también, bastante pegado. Bueno, pues nuevo paso por línea de meta, cuando tenemos también por aquí a José Valencia, que está plantando cara a YouTube Sergi. Bueno, YouTube Sergi, el integrante de Hispania Sim Racing, ha tenido un pequeño problema y lo vemos ahí entrando en pista de la mejor manera posible. Actualmente ha sido superado por Francisco Fimia y se dispone a recuperar alguna posición. Continúa Luis Peixoto con esa batalla interminable que está teniendo con Rubén Artiaga, ya a falta de 4 minutos que finalice la primera manga de la ronda 3 aquí en Falkenberg. Digo, hoy en Falkenberg, sí, en Falkenberg Motor One. Y bueno, gran carrera de estos dos pilotos que están yendo muy rápido. Mejor vuelta para los dos, muy semejante, 44.8 y 44.7. Realmente ha rodado Luis Peixoto un pelín más rápido, aunque sí, la última vuelta también 44.9 para Rubén Artiaga y Luis Peixoto 44.8, lo cual quiere decir que Luis quizá tenga una decimita escondida y en cuanto le sobrepase, si consigue la maniobra de adelantamiento, yo creo que va a poder defender posición. Todo por el chinorro Luis, y no se pueden permitir ningún error, sino se le distancia bastante el piloto que llevan delante. Y cuando vemos también a Antonio Alonso, que está persiguiendo a Orlando Teleiro, yo diría que le está recortando ya tiempo. Es verdad que Orlando se había distanciado bastante, pero Antonio Alonso está consiguiendo acercarse lo suficiente para disputarle nuevamente esa sexta plaza. Bueno, vamos a enfocar a nuestro amigo Edu, que luego se enfada y aunque no haya mucha emoción aquí en la parte de adelante, pero siempre hay que reconocer al piloto más rápido en pista, piloto más rápido del campeonato, Simón Omil, integrante del equipo Churi Sports. Nos lo tenemos ahí con esa skin amarilla, blanca y roja, que realmente lo viene haciendo perfecto a lo largo y transcurso de toda esta Funny Cup, con este BMW campeonato monomarca, recordad. Tiene un ritmo imparable, no tiene rival. Estamos buscando pilotos que se unan a nuestros campeonatos para poder medirse a un piloto tan sumamente rápido como es Simón Omil. Le plante cara y le baje un poco los humos, que ya está bien. No podemos tener un piloto que lo gane todo, porque parece que está esto amañado o algo, vamos. Parece que corre en otro simulador, parece que tiene otra forma de ver la pista, otra forma de conducir. Increíble lo de este piloto y bueno, esperemos que dure muchísimo tiempo la participación que está teniendo con nosotros. Esperemos que esté lo más a gusto posible. Piloto que participa en muchos de nuestros campeonatos, sean organizados por RRS o sean organizados por otra comunidad asociada, y bueno, también colabora activamente. Simón Omil, es de agradecer a todos los colaboradores activos mediante donaciones económicas que hagan posible
toda esta organización, todos estos campeonatos, lo hacemos sin ánimo de lucro y bueno, de manera desinteresada. Invertimos tiempo, invertimos dinero, y si recibimos algún mínimo apoyo siempre es bien recibido. Recordad que las donaciones las podéis hacer a través de la web RRS, la web de raceroomspain.com. Las donaciones están en el menú en contacto, y bueno, si podéis aportar lo que sea, pues de lujo. Yo siempre comento que cualquier ayuda es bien recibida, sea ayudándonos en temas organizativos, en temas económicos o como bien se pueda. Bueno, pues Luke Musto también lo tenemos en segundo lugar. Ha llegado el segundo, Diego Lisaso el tercero. Carrerón para estos pilotos que hemos tenido una muy buena manga, una muy buena primera manga. Ahí tenemos ese podio de Simón Omil, Luke Musto y Diego Lisaso, seguido de Rubén Arteaga, que al final le ha conseguido arrebatar esa posición a Luis Peixoto, que se queda en quinta posición. Antonio Alonso ha conseguido adelantar a Orlando Teleiro, el cual ha llegado sexto y séptimo, perdón. Carlos Ródenas ha remontado hasta la octava posición. Ha sido increíble también lo que ha conseguido el piloto de Hispania Sim Racer. Alberto Lachanini, el piloto italiano, el noveno. Tony Santaclara, décimo. O sea que esas 10 posiciones serán ahora invertidas. Saldrá Tony Santaclara seguido de Alberto Lachanini, Carlos Ródenas tercero, y así sucesivamente. Y vamos a tener una buena salida de la segunda carrera. Recordad que son 30 minutitos. Esperemos que sea lo más satisfactorio para todos. Y bueno, con respecto a los incidentes que hemos visto en la primera manga, recomendaría a los pilotos que rellenen los datos en el Discord, en el canal de Incidents, donde podremos aplicar las normas y ceñirnos al reglamento. Bueno, Malto RC ha terminado el 11, Cristian Barcelli el 12, Fabiano Cremacci el 13, Alberto Vicente el 14, Alejandro Tomeno 15, Víctor Jiménez 16, José Valencia 17, Stefano Merazzi 18, Francisco Fimia 19, YouTube Sergi 20, Bruno Miguel 21, Alexander Mamenko 22, Chefo Durán, que creo que se retiró, 23, y Sena Cecoto 24. Ahí tenemos a los 24 pilotos que hay actualmente en pista. Creo que había al principio de la ronda 25, pero bueno, alguien se habrá salido o alguien habrá tenido algún problema. Practicando la salida algún piloto, como vemos ahí. Bueno, realmente la conducción de estos BMW es bastante compleja, muy fácil de manejar esos BMW, pero realmente luego a la hora de ser rápidos, muy difícil de exprimir tiempos y de bajar esos tiempos. No tienen gran potencia, realmente tienen un poquito, son juguetones de atrás, son tracción trasera, son juguetones, pero no tienen la potencia que tienen otras categorías. Lo que sí es muy técnico, son muy técnicos en frenada. Estos coches no disponen de ABS y bueno, muy fácil bloquear, extremadamente fácil bloquear, y en esta manga de 30 minutos veremos algún pinchazo, veremos a alguien que pase por bosses y todos los demás pilotos intentarán conservar los neumáticos de la mejor manera posible para no perder mucho tiempo y no tener hemorragia de posición y cosas de eso. Bueno, pues esto va a dar comienzo. En cuanto salten todos los pilotos a pista, ahí tenemos ya los primeros pilotos situándose en la parrilla. Y bueno, nos espera una segunda manga apasionante. En 30 minutos viviremos lo que nos tienen preparado
todos estos pilotos, estos 24 pilotos que están actualmente en pista. Y falta un solo piloto, diría yo, ahí en esa tercera, cuarta posición, en esa cuarta posición. Y bueno, esto va a dar comienzo, efectivamente. Tony Santa Clara saldrá con este BMW en primer lugar, el BMW azul que estamos viendo en primer plano. La salida buena, vamos a ver el paso por ese zigzag. Esperemos que no haya mayores consecuencias. Sí, bueno. Buah, fijaros la dificultad que tiene la conducción en un campeonato así, con circuitos tan estrechos y con tanta participación, donde se aumentan las posibilidades de incidentes, y gran gestión de todos los pilotos, por parte de todos los pilotos. Es de agradecer. Todos los participantes de este campeonato nos están ofreciendo unas carreras muy limpias, exceptuando algún caso que siempre, bueno, siempre puede haber algún incidente. Y espectacular salida, muy limpia, diría yo, exceptuando algún pequeño problemita que haya tenido alguien en la parte trasera, quizá. Ahí pequeño off track, una pena porque haya tenido bastante pérdida de posiciones. Creo que ha sido Rubén Artiaga. Rubén Artiaga ahora mismo está el 20 y bueno, esperemos que se lo tome con calma, ya que son 30 minutos y tiene ritmo para remontar muchísimas posiciones. De momento están todos los pilotos muy juntos, muy pegados, con pocas distancias. Cuando tenemos ahí a Rubén Artiaga, está en paralelo con Francisco Finía, pilotos del mismo equipo. Vamos a ver, Rubén se va a tirar al interior, Francisco sabe de la velocidad que tiene este piloto, es su compañero de equipo, y bueno, ha hecho lo más correcto y lo más inteligente, que es cederle la posición para no estorbarle lo mínimo posible. Bueno, a Simón O'Meara, que salía en 10ª posición, ya está en P6, justo por detrás de Luc Gusteau. Vamos a ver, porque estos dos pilotos son muy rápidos, tienen casi el mismo ritmo, y Luc no se lo va a poner nada fácil a Simón para que lo adelante. De hecho, ya está defendiendo esa posición, defendiendo ese interior Luc Gusteau de la mejor manera posible. Simón O'Meara le coge el interior, cuidado. Precioso paralelo, esa curva es espectacular. Toquecitos mínimos y Simón O'Meara yo creo que se va a llevar el gato al agua. Ahí está. Buah, espectacular adelantamiento, muy al límite, porque se han estado rozando. Y bueno, cuidado con Luc Gusteau, porque no está todo dicho. Quiere recuperar esa quinta posición, perdón. Por delante también estamos viendo a Orlando Teleiro en paralelo con Diego Lisaso. Cuidado, que estos dos pilotos son muy rápidos y les va la marcha, y podemos tener aquí un gran espectáculo. Bueno, pues Tony Santa Clara continúa en primer lugar. Yo creo que estaba tomando un poquito de distancia con respecto al piloto italiano Alberto Lacharini, que ya está siendo atacado por Diego Lisaso. Y Diego Lisaso se va muy largo y ha perdido posición con respecto a Orlando Teleiro. Y bueno, y con respecto a Simón O'Meara. Simón O'Meara ya cuarto posicionado. Recordad que salía el 10º. Vamos a ver la batalla entre Diego Lisaso y Luc Gusteau, porque estos dos pilotos son realmente rápidos y nos pueden ofrecer un bonito espectáculo. Cristian Marcelli, piloto italiano, ahí lo tenemos con un saludo.
bueno, Simón O'Mill ya atacando a Orlando Teleiro. Cuidado que está en P3 Orlando y no va a querer perder esa posición, ya que le está disputando también la posición a Alberto Lacharini. Los pilotos tienen que tener cabeza y ser competitivos, pero sabiendo que quedan todavía 25 minutos de estos 30 minutos que son la segunda manga. Y bueno, en esos 30 minutos que son la segunda manga te da tiempo realmente te da tiempo a demostrar el ritmo que tienes. Bueno, Orlando Teleiro le gana la posición a Alberto Lacharini. Simón O'Mill también paralelo con Alberto Lacharini y le gana la posición, sí. Cuidado que Simón O'Mill quiere matar dos pájaros de un tiro, pero Orlando no se lo va a permitir. Orlando defiende bien esa posición, apura muy bien la frenada. Espectacular remontada la de Simón O'Mill. Nos viene acostumbrando a estas segundas mangas que salen P10, remontar muchísimas posiciones y alcanzar la cabeza de carrera. Diego Lisaso también plantándole cara al piloto italiano Alberto Lacharini. Vamos a ver, porque por detrás viene Luke Musto apretando mucho y como no lo pase rápido Diego Lisaso, yo diría que Luke Musto va a intentar la maniobra de adelantamiento. Cuidado que se defiende como puede Diego Lisaso. Wow, Luke Musto espectacular, paralelo ahí entre Luke Musto y Diego Lisaso. La verdad es que vaya dos grandes pilotos y vaya espectáculo que nos están ofreciendo. Bueno, y Luis Peixoto que se une a esta fiesta y disfrutando del espectáculo que estará viendo, vamos. Que fijaros las distancias que hay, o sea, un circuito tan revirado, tan estrecho y tan corto. Muy compleja la conducción, ¡Wow! Diego Lisaso yo diría que se ha colado, pero no, ha conseguido el adelantamiento. ¡Ah! Espectacular el plano lo que estamos viendo, porque bueno, Luke Musto ahí está en plena batalla también. Le están haciendo un sándwich a Luke Musto entre el piloto gallego Luis Peixoto y el piloto italiano Alberto Lacharini. Bueno, si nos están tocando, están rozándose porque es brutal. Una pena, Luke Musto se va por fuera. Vamos a ver si Luis Peixoto consigue meterle el coche. Están en paralelo. Luis Peixoto le consigue meter el coche por el interior, sí. Y pasa por ese zigzag antes que sobreponiendo el coche. Bueno, Luis Peixoto ha tenido ahí un pequeño problema. Ha perdido mucho tiempo. No sé, en esa curva que ha frenado antes o algo, no sé. Y el piloto inglés Luke poniéndole las cosas muy difíciles Bueno, vemos que Orlando Teleiro está en cabeza liderando esta carrera y Simón O'Mill detrás le va a intentar plantar cara. Vamos a ver, paralelo interior para Simón O'Mill. Ahí Orlando yo creo que se ha cerrado muchísimo y no le ha dado posibilidad a la trazada de... Recordad que si estáis en paralelo desde el momento de frenada tenéis que respetar la trazada del otro piloto. En esta ocasión Orlando Teleiro estaba por el exterior y se ha cerrado mucho. De hecho ha tocado casi el vértice, el piano del vértice, y no ha dejado espacio a un Simón O'Mill que venía cogiendo el interior. Son situaciones muy claras que la tienen que tener muy clara los pilotos para no recibir ninguna penalización y respetar lo máximo posible al piloto rival o compañero de pista o como queráis llamarlo. Bueno, Luis Peixoto muy pegado a Alberto Lacharini, intenta meter el interior, pero Alberto Lacharini se defiende bastante bien, apurando esa frenada, esa primera frenada esa frenada de la primera curva, mejor dicho. Pues Nuno Miguel ha sido superado por Rubén Artià. Rubén Artià ahora mismo en P17,
detrás de YouTube Sergi. Víctor Jiménez detrás del piloto portugués. Sena Cicoto se acerca también por ahí detrás. Bueno, Nuno Miguel intenta adelantarle a Rubén Artiaga, lo consigue. Rubén Artiaga yo creo que tendrá algún problema aerodinámico o algún problema de motor porque no es normal. Bueno, pues ahí vemos problemas para Rubén Artiaga, problemas para algún piloto más y ha abandonado, sí. Bueno, continuamos con Alejandro Tomeno, que está en P17 en este grupito tan guapo que está liderado por Alberto Lachanini, seguido de Gusto, Fabiano Cremacci y cerrando a Alejandro Tomeno. Súper pegado, se escucha el chapa chapa ahí de los coches y bueno, sin mayor repercusión ese chapa chapa, no son lances de carrera, ya os digo. Y lo que sí es verdad que en algún incidente que estamos viendo en esta segunda manga también recomendamos a los pilotos que reclamen cualquier duda que tengan para aplicar las normas y sea bueno para el campeonato, para todos los pilotos y para nos venga bien a todos para aprender un poco. Aunque así, la verdad es que yo diría que estamos teniendo carreras muy limpias, gracias a la parrilla y a la participación que estamos teniendo. Son ellos los protagonistas los que hacen que haya incidentes o no. Y bueno, nuevo paralelo aquí entre Alberto Lachanini y Fabiano Cremacci, los dos pilotos italianos. Fabiano le ha adelantado a su compañero de equipo, recordar Racing Eart Italia. Y Carlos Ródenas intentando adelantar a Tony Santa Clara, que está en séptima posición y está en plena batalla ahí en este grupito de 4 o 5 pilotos. Están rodando realmente rápido, estoy viendo los tiempos y están en la última vuelta de los dos primeros pilotos de Simo Mille y de Olisaso 44. Y los demás pilotos están rodando en 46 en la última vuelta. Que sí que es verdad que la mejor vuelta la tienen casi todos en 44-45, o sea que rodando en tiempos de quali, vamos. Espectacular carrera que nos están ofreciendo Carlos Ródenas. Ha tenido una magnífica primera manga, remontando desde posiciones intermedias hasta la octava posición, diría yo, creo recordar. Y bueno, y un Tony Santa Clara que está ahí con ese BMW azul, poniéndole las cosas difíciles, intentando que no remonte tantas posiciones el piloto de Hispania sin Racers. Bueno, vemos ahí un piloto doblado. Realmente no hace falta frenarse tanto, pero bueno, sí es bueno para los pilotos que vienen en batalla. Recordar que siempre hay que darle prioridad a los pilotos que vienen en batalla, estés doblado o estés doblando. Y bueno, si al final si nos entendemos en pista y los pilotos lo dejan todo solucionado en pista, incluso si hay algún incidente y alguien se siente responsable, pues bueno, lo correcto es cederle posición al piloto al que ha perjudicado y sin mayor problema se llega a un acuerdo y se zanja todo en pista. Mejor para el espectáculo y mejor para todos. Carlos Ródenas súper pegado a Tony Santa Clara. Vamos a ver Tony Santa Clara, un piloto muy veterano, el cual nos tiene acostumbrados a estar incluso más adelante, aunque yo creo que en este campeonato no está entrenando lo suficiente. También a Alejandro Tomeno, que está en sexta posición, está realizando una segunda manga espectacular,
siguiendo al piloto italiano Alberto Lazzarini, al cual lo tiene casi a tiro ya. Y Carlos Ródenas, que no sabe por dónde meter el coche a Tony Santa Clara. Ahí lo tenemos como Tony Perro Viejo se está defendiendo con uñas y dientes. Cuando vemos ahí a Alberto Lazzarini, que ha tenido un off-track y ha tenido una hemorragia de posiciones brutal. Sí, Alejandro Tomeno también se ha visto implicado en ese incidente y ha pasado a séptima plaza. Marto RC, Luis Peixoto, seguido de Luis Peixoto. Ahí tenemos Luis Peixoto, se ve que también ha tenido algún problema y continúa justo detrás del piloto italiano. Vamos a ver, porque consigue meterle el coche por el interior. Wow, se pasa y se lleva puesto a Cristian Barcelli. Oh, una pena para Luis. Me ha traicionado mal y bueno, había bloqueado en frenada y se ha llevado puesto sin querer al piloto italiano. Bueno, pues Carlos Ródenas continúa con su remontada particular, sexta posición ya para el piloto de Hispania Sim Racers, y Tony Santa Clara igualmente también recupera alguna posición, quinta posición ya. Y bueno, a falta de 13 minutos vamos a hacer un breve repaso de esta segunda manga, el Ronda 3 de la Funny Cup, organizada por RRS, Race Room Spain, recordad. Tenemos aquí a Simón O'Mill, impecable en su conducción y perfecta segunda manga, vamos. Ha remontado muchísimas posiciones en muy poco tiempo y realmente parece fácil de hacer, pero ya os digo yo que no. Diego Lisaso, espectacular también las carreras que tiene este piloto, que nos tiene acostumbrado a hacer, si no es podio, pues luchar por primeros puestos y bueno, qué decir de Simón O'Mill y Diego Lisaso. Luke Mustoz cerrando ese podio provisional, el piloto integrante de Racing Cats Sim Racing. Realmente también viene haciendo muy buen campeonato y está ahí por la lucha del título y dándole puntos a su equipo para la lucha para el campeonato de equipos. Fabiano Cremacci, el piloto de Racing Heart Italia, y lo tenemos que superando a un piloto doblado, diría yo, sí. Cuarta posición para el piloto italiano, ha llegado a rodar en 44.7 y la última vuelta 45.2. Tony Santa Clara, en su lucha particular con Carlos Ródenas, realmente se le están pasando en grande estos pilotos. Seguramente en el chat de voz lo compartirán esta linda batalla de esta segunda ronda. Alejandro Tomeno, como hemos dicho antes, buena carrera para el piloto español, que continúa en séptima posición. Ha remontado ha perdido alguna posición, tuvo algún incidente y bueno, Marto RC, piloto italiano de Racing Heart Italia, octava posición, ha rodado en la última vuelta 45.3, 45.29 en este nuevo paso por línea de meta, seguido de Cristian Barcelli, compañero de equipo de Marto RC. Cristian Barcelli también se vio perjudicado por algún incidente y ha perdido también bastantes posiciones. Alberto Vicente también, que no ha demostrado ahí muy buenas batallas en esa primera manga, y en esta segunda manga también lo viene haciendo realmente bien, está en top 10. Bueno, cuidado con Carlos Ródenas, que intenta ponerle el coche en paralelo, muy difícil porque Tony Santa Clara tracciona muy bien y apura muchísimo la frenada. Ahí vemos un piloto que había tenido algún problema. Seguimos el repaso con Alberto Lazzarini en P11. P12 para Luis Peixoto, que también se vio involucrado en algún incidente
y ha perdido algunas posiciones. Bueno, cuando ahí vemos como algún piloto trompeaba, y yo diría que es algún piloto que iba a ser doblado o algo así, no sé. José Valencia, P13 para el piloto español. Ahí tenemos el piloto integrante de Plus Ultra. YouTube Sergi, piloto de Hispania Sim Racers, P14, seguido de su compañero de equipo Francisco Fimía. No, compañero de equipo no, perdón, compañero de pista. P15 para Francisco Fimía, piloto que le dará algunos puntitos a su equipo Plus Ultra Motorsports. Y cerrando la parrilla, Senna Cecotto. La verdad es que hemos tenido muchas bajas en esta segunda manga. Circuito y parrilla que te exige mucho a los pilotos, y sabemos de las circunstancias que hay para tener incidentes. Son muchas las posibilidades, y bueno, aún con el buen hacer de todos los pilotos, que nos lo vienen demostrando en cada carrera, siempre está habiendo bastantes bajas, y bueno, cuidado con Tony Santa Clara, que ha perdido bastantes posiciones. Le ha superado Carlos Ródenas. Yo creo que está teniendo un problema. ¿Qué le está pasando? Yo creo que ha pinchado o algo, no sé qué problema puede tener Tony Santa Clara, pero se ha visto relegado a la P9. Luis Peixoto en plena batalla contra el piloto italiano Alberto Laccianini. Vamos a ver Luis Peixoto si es capaz de revalidarle esa 11ª posición al piloto de GR Racing Italia. Intenta el interior, no consigue, no dispone del paralelo, lo cual no dispondría de trazada, y se puede cerrar lo que quiera el piloto de delante. Bueno, pues un saludo para Luis Soto, que se anima a escribir por el chat, y dándoles ánimo a Alejandro Tomeno, el cual lo tenemos ahí en P6. Vamos con Alejandro Tomeno. Bueno, esperaros, porque Luis Peixoto intenta nuevamente el interior. Muy difícil adelantar en este circuito Falkenberg Motorvarna, circuito sueco. Ya sabéis que es sinónimo de trazados cortos, trazados estrechos, y bastante difícil el adelantamiento. Bueno, a Alejandro Tomeno lo tenemos ahí en P6, a tan solo, vamos a comparar el coche, a tan solo 9 décimas de Carlos Ródenas, y muy buena posición, en sexto lugar para este piloto español, que lo está haciendo realmente bien a lo largo de todo el campeonato. Bueno, pues Luis Peixoto al final le ha conseguido meter el coche a Alberto Laccianini, y le ha disputado esa P10, ese top 10 tan preciado para todos los pilotos, que le da un poquito más de puntos, y de cara al campeonato siempre viene bien. Bueno, pues 6 minutitos para que termine ya esta segunda manga de la ronda 3 de la Fanny Cup, con los BMW WTCC del 2013, y este BMW realmente es el BMW E90 TC, y pues visualmente es precioso, la verdad. BMW se caracteriza por tener esa línea que siempre perdura a lo largo del tiempo. Continúa en los coches nuevos, en los nuevos modelos, con ese morro tan peculiar de BMW. La marca alemana se caracteriza especialmente por eso, y bueno, ahí tenemos el coche de Luis Peixoto
ligeros roces en la chapa. Realmente es como en la realidad. En la realidad estas categorías siempre terminan los coches muy dañadas, la chapa y del roce, del chapa chapa y tanto contacto en pista, ¿no? Marto RC disputándole esa séptima plaza a su compañero de equipo Cristian Marcelli. Vamos a ver cómo termina esta batalla. Quedan 5 minutos y está todo por decidir. Bueno, y cuidado con Luis Peixoto, que viene también muy pegado a Alberto Vicente. Luis Peixoto, que increíblemente está demostrando un ritmo brutal en esta segunda carrera, y remontando muchísimas posiciones después del incidente en el que se vio perjudicado. Un incidente que, bueno, bloqueó frenos, se llevó puesto a alguien y luego a la hora de reincorporarse a pista casi trompeó un poco y bueno, perdió bastantes posiciones. Nos vamos con la batalla entre Alejandro Tomeno y Carlos Ródenas. Alejandro Tomeno, yo diría que le ha adelantado a Carlos Ródenas, ¿no? Que tenían la posición invertida, ¿no? Sí. Alejandro Tomeno estaba en P6 y Carlos Ródenas P5. Y bueno, se ve que ha tenido algún pequeño problema Carlos y ha perdido esa posición. Vámonos con la cámara aérea, la cámara del helicóptero, la cámara cenital, que nos ofrece planos bastante interesantes. Ahí vemos la distancia real, la diferente trazada que están tomando los pilotos. Bueno, realmente en circuitos tan estrechos y tan revirados no hay mucha opción de mucho juego de trazadas. Pero bueno, sí que es verdad que Carlos Ródenas intenta apurar un poco más los límites y va muy pegado a su compañero en pista. Y lo tenemos a Alejandro Tomeno, que está realizando una muy buena segunda ronda, muy buena segunda manga, perdón. Y bueno, vámonos a posiciones intermedias, cuando tenemos ahí a Francisco Fimia, que le está recortando bastante tiempo a YouTube Sergi del equipo Hispania Sim Racers. Piloto español contra piloto español, piloto de Plus Ultra Motorsport contra piloto de Hispania Sim Racers. Y wow, Luis Peixoto creo que ha tenido un pequeño problema y ha perdido ahí posición con respecto a Alberto Vicente, el cual va a intentar meterle el coche también a Marto RC. Ahí tenemos estos tres pilotos que están disputándose esa octava posición. Cuando vemos también a Carlos Ródenas súper pegado a Alejandro Tomeno, esta gente no va a parar hasta que lleguen al final de carrera y pasan por línea de meta. Continúa la batallita entre Francisco Fimia y YouTube Sergi. Yo diría que es... no sé, no sé cuánto no es. Vale. Carlos Ródenas súper pegado a Alejandro Tomeno. Vamos a ver en esta última vuelta, diría yo que queda ya. Posiciones delanteras también. Luke Musto muy pegado a Diego Lisaso. Creo que no le va
Diego no creo que le permita la posibilidad de adelantarle, aunque sí que es verdad que se ha acercado muchísimo el piloto inglés y está teniendo un buen final de carrera Luke Musto. Y Marto RC en busca y captura de su compatriota y compañero de equipo Cristian Balseri, el cual van a pasar por línea de meta, pero no tiene suficiente distancia como para estar en paralelo. Bueno, pues vámonos con el primer posicionado, Simon O'Meara. Nueva carrera y nueva victoria para él. Madre mía, lo que está demostrando este piloto. Nos tiene... El día que no gane una carrera será noticia y esperemos que lo disfrute. Diego Lisaso, espectacular carrera también, y mi enhorabuena para tanto Diego como Luke Musto, que han seguido, continúan sumando podios y puntos para el campeonato individual de pilotos. Fabiano Cremacci ha llegado en cuarto lugar, muy buena carrera también para el piloto italiano, que ha sabido mantenerse ahí arriba y lo ha hecho realmente bien. Alejandro Tomeno y Carlos Rodenas al final se han respetado las posiciones a quinta y sexta posición. Cristian Balseri séptimo, Marto RC octavo, Alberto Vicente noveno, Luis Peixoto ha llegado en décimo lugar, José Valencia el undécimo, Tony Santa Clara el doceavo, Alberto Lazzarini ha llegado en P13, YouTube Sergi P14, Sena Cecoto al final ha superado a Francisco Fimia y llega en P15, y Francisco Fimia cierra esta parrilla con tantos abandonos que ha habido. La verdad, ha habido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wow. Bueno, pues entre las gomas, incidentes, roturas y daños y demás, pues ya sabéis que es difícil llegar a terminar la carrera. A ver, bueno, pues vamos a ir cortando ya la retransmisión. Felicitar a todos los participantes de este campeonato. La verdad es que está siendo un campeonato brutal. Dos manguitas muy chulas. Y nada, también despedirme de toda la gente que nos esté viendo, sea en directo, sea en diferido, todos los que han pasado por el chat. Es de agradecer que haya gente activa por aquí, por la comunidad, y ya os digo que os podéis pasar por el Discord. Tenéis también la web de racerunSpain.com, en la cual tenéis toda la información relacionada con Race Room, aplicaciones, setups, todos los campeonatos que ofrecemos, todos los campeonatos que ofrecen diferentes comunidades. Bueno, el tema de las donaciones, tenéis las redes sociales, tenéis toda la información que podemos ofrecer, y bueno, esperamos que sea de vuestro agrado todo lo que tenemos montado, toda la organización esta, y bueno, nos vemos en la siguiente. Y recordad que mañana tenemos ronda final de la Handpack Porsche en North Life. Será una carrera de resistencia con paso por boxes, con parada en boxes, y ronda 10 ya llega la finalización del campeonato con un suculento premio, un cambio que ofrece Modest Games. Y la verdad es que, bueno, veremos ese sorteo entre los 5 pilotos más limpios del campeonato, y veremos mañana esa ronda final, cómo termina, y nada. Nos vemos el próximo miércoles también con la nueva ronda de la Funny Cup. Será en esta ocasión la cuarta ronda, y seguiremos con el espectáculo que nos están ofreciendo estos grandísimos pilotos. Un saludo y nos vemos en la siguiente.